Buenos días, señores alumnos. Les saluda el profesor Luis Flores. Antes de empezar nuestra clase, debemos tener presente los cuidados a observar para cuidar nuestra salud frente a este problema mundial que todavía estamos soportando y que tenemos que seguir insistiendo, teniendo paciencia y no confiándose en las actitudes o en las ideas, los comentarios que muchas personas dicen, sino hay que seguir las indicaciones de las autoridades o de las personas que saben más de esto que nosotros, como pueden ser, por ejemplo, los médicos. Esta clase, chicos, trata de un tema realmente, si se quiere, hasta misterioso, porque vamos a seguir pensando en teorías, en posibilidades, por supuesto con pruebas, si se quiere, lógicas y que pueden ser comprobadas como hemos estado viendo, aquello de la evolución, por ejemplo, hay razones para asegurar que ha sido así. Y también todo ello tiene que haber ocurrido pues en muchos años, millones de años que han transcurrido para llegar a lo que ahora es el ser humano, por ejemplo, y los otros animales. Muchos otros, por supuesto, plantas igualmente, se han extinguido, han sido reemplazadas por otros, si no han sido mejoradas de acuerdo a los principios incluso evolutivos que hemos estado mencionando de Darwin, etcétera, ¿no? Las adaptaciones, la supervivencia del mejor dotado, en fin, todo eso debe ser motivo para tener la idea de cómo ha ido cambiando esto del tiempo geológico, es decir, el tiempo de la Tierra, porque indudablemente para que aparezcan los seres vivos, la Tierra tiene que haber reunido requisitos muy importantes, ¿no? Y a esto le podemos dar hasta dejar volar nuestra imaginación, porque con exactitud no la sabemos bien y a veces hay ciertas divergencias entre los científicos mismos porque no es nada fácil. Pero llegará un momento en que todos tienen que ponerse de acuerdo, por ejemplo, cuando se calculan los años, en millones de años, como vamos a ir viendo más adelante. Y ven ustedes lo que anotamos aquí. ¿Qué cosa es el tiempo geológico? Es la edad que tiene la Tierra, ¿no? Por supuesto, desde su formación. Pasamos del Big Bang, muchos millones de años más, etc. Y que parece que fuera 4.500 millones de años atrás. Por supuesto, estas referencias numéricas no la debemos tomar como una seguridad, porque todo es referencial. Hay que ir entendiendo, por ejemplo, que hace mucho tiempo ocurrió esto, 4.500 millones de años. Entonces el ser humano ha tenido que buscar la forma de tratar de explicar y cómo ha ocurrido aquello. Entonces ha inventado digamos así, unas etapas que han coincidido con algunas actividades realizadas por los seres vivos o por el cambio del planeta Tierra. No ha sido tampoco así etapas por ocurrencia, sino con algún motivo de algún cambio. En este caso, sobre todo, de cómo ha venido mejorando, evolucionando. A esas etapas, a las más grandes, se les llaman eones. Esas etapas más grandes vienen a ser el ádico, fíjense aquí. Miren ustedes los años. Obviamente nadie les va a pedir así nomás en un examen, hacen cuántos años, ¿no? Bueno, el que desee que lo haga en buena hora.
¿no? Por ejemplo, el Ádico o mejor dicho, ha durado entre 4.500 años, o sea, pues en los inicios, a los 3.800 millones de años. Hacen esa cantidad de tiempo que pasó. La Arqueozoica, o sea, esa etapa viene después del Ádico, porque esto está en orden cronológico. Fíjense ustedes, y al final está, por ejemplo, la Fanerozoica, ¿no? La Fanerozoica. ¿Ya? Por si acaso también se mencionan en el Ádico como era la etapa del Precámbrico, es decir, cuando teóricamente, diríamos, aparecen los primeros seres vivos en el mar. Ádico o Precámbrico puede ser bueno para nosotros. Y estos nombrecitos, por si acaso, tienen un origen griego y significan algo que es bueno que sepamos como para tener la idea centrada y que su nombre nos dé, pues, nos indique qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Eón significa, por ejemplo, una eternidad, mucho tiempo duraba, ¿no? El Ádico, cuando dice inframundo, no se sabe bien, y se supone que en esa época aparecieron los primeros seres vivos, ¿no? La Arqueozoica, y hay ciertos seres vivos que van a ir mejorando, ¿no? ¿Y qué cosa significa, no? Este comienzo, origen, aunque los primeros, los unicelulares, ya existían. El proterozoico o proterozoica. Protero o pro significa antes, ¿no? Anterior, es decir, al fanerozoico en este caso, cuando van apareciendo seres vivos más complejos. Primero eran los unicelulares y ahora, o sea, fueron seres vivos formados de una sola célula, y en la proterozoica ya aparecen los seres vivos de más de una célula. Se llama evolución. Y la fanerozoica es lo más saltante, diríamos, tal vez si se quiere, lo más conocido por nosotros, la fanerozoica, que va a dividirse en eras, ¿no? Fíjense aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos en la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Son términos que debemos conocerlos más o menos nosotros, y lo vamos a ir viendo a continuación. Vamos a irlo viendo a continuación. Van a observar sobre todo, por decir así, las variaciones que han ocurrido en cada uno de estos estadios. Este gráfico, les decía, chicos, puede darnos una idea de cómo habría sido la era arqueozoica. Dice, cuando los océanos se van a poblar de seres vivos. Una incesante actividad volcánica. Ahora, bueno, quedan todavía algunos. Hay que retroceder al tiempo e imaginarse que habían ingentes cantidades de volcanes que alteraban, por supuesto, la evolución de los seres vivos. Y noten, allí dice la Arqueozoica, aparece la vida en forma celular, y aquí los tiene. Seres vivos que hasta ahora nosotros tenemos, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, como siempre, en todo momento han habido apariciones de nuevas especies y extinciones, incluso masivas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? No se olviden, y dice marinos, o sea que ya incluso pudieron salir, porque menciona que hay terrestres, pero noten animales muy poco evolucionados, sobre todo los que están a la izquierda, unicelulares, y aquí ya los pluri o multicelulares. Esa sería como una indicación de la era arqueozoica, la era arqueozoica.
Esta puede darnos una idea del Proterozoico, es decir, una mejora en cuanto a la organización de los seres vivos. Y siempre nos vamos a remitir más en los animales, porque las plantas también siguen su evolución, desde luego. Ya en esta etapa, inclusive hablando de las plantas, van evolucionando de modo tan parejo, llamémoslo así, que los animales, los pluricelulares, sobre todo, ¿no? En esta etapa aumentan muchísimo ciertos animales. Entonces, esto puede darnos una idea. Noten que la fanerozoica se ha dividido en tres grupos, tres eras, llamémosle mejor, de acuerdo precisamente pues, al continuo proceso de evolución. Fíjense ustedes en la paleozoica, ¿no? Por supuesto ya existían, imagínense ustedes, los insectos, ¿no? Y el ser humano, por supuesto, estaba lejísimos. Millones de años que nos llevan los insectos, por eso son unos animales muy bien adaptados al medio y que por más actitud que tomemos contra ellos, con los perjudiciales, no podemos contra ellos. ¿Por qué? Porque tienen una adaptación de hace millones de años mayor que nosotros. Y fíjense, ¿no? En los peces, por supuesto más evolucionados, ya hay árboles, ¿no? Ya tenemos anfibios, los antecesores de los sapos. Estamos hablando de reptiles. También, ¿no? Anfibios, reptiles. ¿No? Prácticamente no aparecen todavía, sino más. Aunque se supone que eran muy poco evolucionados los mamíferos, pero acá no figura, por ejemplo. Entonces no hay que tenerlo en el Paleozoico. Si pasamos a la otra era, la Mesozoica, todos creo que deben recordar, se refiere pues a esa etapa en donde reinaron estos reptiles gigantescos, los dinosaurios. Obviamente que para las fotografías, para los dibujos, desde luego esta escena, por ejemplo, jamás pues la ha visto el ser humano, nunca ha visto uno de estos animales vivos. Simplemente son creencias, imaginaciones y digamos se han reconstruido de acuerdo a los restos fósiles que se ha dejado. Pero nunca ha estado presente el ser humano con estos animales. Como quiera, hubo una mayor evolución, ¿no? Seguía evolucionando en la Mesozoica. Y mucho más, fíjense ustedes, en la Cenozoica. Ya encontramos como que los mamíferos son los que dominan este ambiente. Y sobre todo la aparición del ser humano, del Homo sapiens, o los precursores, ¿no? del Homo sapiens, mucho más evolucionados, y todos estos animales por aquí son mamíferos. Por supuesto, mejora también, y noten en la ballena misma, que es otro mamífero, el delfín, ¿no? Y aparición del ser humano, esa es en la Cenozoica. Entonces chicos, es una cosa normal la aparición, los cambios de especies y también la extinción. ¿Se adaptó? ¿No se adaptó? Unos mejoran, otros, digamos, empeoran y no pueden competir, ¿no? Y dice que han desaparecido en muchas etapas, muchas especies. Y algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, que más o menos solamente el 4% de todo lo que ha existido antes existe en este momento. Una gran mayoría han desaparecido. Y de acuerdo
a los cambios, tal vez climáticos, o de los alimentos, en fin. Dice, por lo menos deben haber habido 5 extinciones así muy notorias de especies de animales y plantas, ¿no? Y dice 252 millones de años hubo una gran extinción por un proceso que se supone fue originado por el excesivo calor. Y no era del sol, sino de los volcanes que hacían mucha actividad, que calentó demasiado el ambiente e impidió que se produjera la cantidad de oxígeno necesario en el agua, en el mar. Porque ustedes saben, hasta ahora, jóvenes, el oxígeno que se produce en el mar por esas plantas, por las algas marinas que hay en gran cantidad, por supuesto los árboles, así de la parte sólida de nuestro planeta, también colaboran, pero más son las algas que se encuentran en el mar. Las 3/4 partes de la corteza terrestre pues es mar, entonces tenemos gran cantidad. Y algo habría sido así, que desapareció, disminuyó, no sé hasta qué punto, el oxígeno, y murieron muchísimos seres vivos, muchísimos animales y plantas, sobre todo animales, plantas también por supuesto, afectó a todos. ¿Y cómo se llama ese proceso? Se llama anoxia. La palabra anoxia, a significa prefijo de negación, oxia viene de oxígeno, o sea, sin oxígeno o falta de oxígeno. Y aquí en este gráfico les he tratado de ubicar más o menos cómo se llega a esto. Primero los volcanes, ¿no? El vulcanismo. Grandes cantidades de erupciones volcánicas aumentó la temperatura de nuestro planeta, se calentó, como ven aquí, origina pues entonces la disminución, o la disminución especialmente, ¿no? Le faltó el oxígeno y como resultado una extinción masiva de la especie. Para entender estas partes de nuestro curso, chicos, ustedes deben ir teniendo presente las clases anteriores, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los más aptos, por ejemplo, tiene que haber ocurrido todo ese proceso en el transcurso de millones de años. De allí cómo se formaría nuestro planeta Tierra, ya se enfrió convenientemente, el agua de mar ya podía soportar seres vivos, es decir, toda una etapa, un proceso. Y en este proceso, ¿cómo hemos llegado a esta última etapa? ¿No? Es que podemos ya ir intuyendo cómo aparece el ser humano. Desde que aparecieron los mamíferos, nos estamos acercando. Y eso lo veremos en la próxima clase. Recordar por si acaso que estamos, por decir así, en el eón, en la etapa fanerozoica. Por si acaso, desde hace, por decir así, más o menos 550 millones de años hasta el momento. Seguimos entonces en eones, en etapas. Relacionen esto, chicos, porque se les ha dicho. Fíjense, lean el resumen también que les he presentado, ¿no? Y espero que, miren, realmente es poco lo que tienen que trabajar. Eso no quita que ustedes pongan en el sitio web, como siempre estaba recomendándoles. Me imagino que todos ustedes, todos nosotros estamos cumpliendo con las recomendaciones que nos dan las autoridades, el gobierno y las personas que cuidan nuestra salud
hay que acatarlas porque eso habrá nuestro beneficio. Cuídense bastante, chicos, no estén agrupándose, reuniéndose cuando salgan por si acaso, porque ya pueden salir, ¿no? Sobre todo en las tiendas, ¿no? En los mercados. ¿No? Hay que aislarse, hay que tener mucho cuidado, hay que ser prudentes para no ser contagiados. Entonces, hasta la próxima oportunidad. Muy buenos días.